¿Alguna vez te has dado cuenta de que las personas más poderosas que conoces son las que menos hablan de su vida privada? ¿Por qué mientras más cuentas tus planes, menos se cumplen? ¿Por qué cada vez que abres tu corazón a la persona equivocada, sientes que perdiste algo valioso? Hoy vengo a revelarte un secreto que los estoicos guardaron durante siglos. Tu silencio no es vacío, es poder puro. Cada vez que compartes sin criterio, no estás conectando, estás sangrando energía. Marco Aurelio nunca publicó sus reflexiones, las escribió para sí mismo. Séneca enseñaba el poder del silencio estratégico. Epicteto sabía que quien controla su lengua, controla su vida. Este no es un consejo más, es una revolución personal. Si quieres dejar de ser vulnerable y empezar a ser invencible, quédate hasta el final. Lo que descubrirás hoy te devolverá el poder sobre tu propia historia. Antes de empezar, ve a los comentarios y escribe: Hoy protejo mi poder interior, soy estoico. Esta declaración reprograma tu cerebro y marca el inicio de tu transformación. Comencemos. Número 1. La invisibilidad estratégica te da más poder que la fama. ¿Quiénes son los verdaderos líderes? Aquellos que se exponen en cada escenario, gritándole al mundo lo que hacen, o aquellos que mueven los hilos sin que nadie note su presencia. La respuesta es más sencilla de lo que parece y más poderosa de lo que imaginas. Hoy quiero que te cuestiones por qué crees que el silencio es una debilidad, cuando en realidad es una de las armas más temidas por quienes entienden cómo funciona la influencia. Mientras la mayoría se pierde en el ruido de las redes y las apariencias, los auténticos estrategas saben que cuanto menos cuentas de tu vida, más control tienes sobre ella. Vivimos en una época donde la sobreexposición es la norma. Todos quieren ser vistos, escuchados, validados. Cada momento personal, cada logro, cada fracaso se convierte en un espectáculo público, y en ese afán por no ser olvidados, diluyen su mensaje hasta el punto de la irrelevancia. Esa es la paradoja. Cuanto más hablas, menos poder tienes, porque en el fondo, el respeto y la curiosidad se alimentan del misterio, no de la transparencia forzada. Hay un principio antiguo que los estoicos practicaban sin necesidad de ponerle nombre: la invisibilidad estratégica. Marco Aurelio escribía sus pensamientos más íntimos sin intención de publicarlos, sin necesidad de aplausos. Sabía que el trabajo verdadero ocurre cuando nadie te ve, porque ahí no hay máscaras. El ego no tiene a quién impresionar, y tu carácter se forja en esa soledad disciplinada. Un líder no necesita un reflector para saber quién es, pero no confundas la invisibilidad con la debilidad. No se trata de esconderte por miedo, ni de guardarte por inseguridad. Hay una gran diferencia entre mantener secretos defensivos por miedo al juicio y cultivar el silencio como estrategia ofensiva para multiplicar tu impacto. En silencio, piensas más claro, planeas más fino y sorprendes cuando menos lo esperan. Ese es el poder de quien no necesita demostrar nada. Los demás sienten tu presencia incluso cuando no la proclamas. Un ejemplo práctico: la próxima vez que estés en una reunión, no busques ser el que más habla. Obsérvalos a todos. Escucha con atención, analiza las emociones, detecta las inseguridades y las fortalezas que ellos intentan ocultar con palabras. Cuando finalmente hables, di solo lo esencial y asegúrate de que cada palabra pese. Esa pausa calculada te dará una ventaja que ninguno de los demás notará, pero todos la sentirán. El ejercicio es sencillo. Durante una semana, decide no publicar nada sobre tus logros o problemas personales. Mantén tus movimientos internos para ti. Cada vez que sientas el impulso de compartir algo, pregúntate: ¿esta información me hace más fuerte o más vulnerable? Ese simple filtro irá entrenando tu mente a valorar tu propio espacio y a generar respeto por lo que construyes en silencio.
Los beneficios son inmediatos. Al mantener el misterio, notarás cómo la gente comienza a percibirte diferente. Te vuelves impredecible, menos manipulable, más magnético. Tus victorias pesan más porque nadie las esperaba y tus derrotas pasan desapercibidas porque nadie las estaba vigilando. Esa es la ventaja de operar desde las sombras. Nunca se sabe hasta dónde puedes llegar. Recuerda que la estrategia estoica no consiste en aislarse del mundo, sino en recuperar la soberanía sobre tu historia. Al dejar de contar lo que pasa en tu vida, te das permiso para vivirla realmente, en lugar de actuar para un público invisible. Es ahí donde tu disciplina, tu carácter y tu mente se fortalecen en silencio, mientras afuera todos siguen distraídos buscando atención. Y con esta primera lección queda sembrada la semilla. La invisibilidad estratégica no solo te protege, también te hace invencible. Porque quien no necesita ser visto ya ha conquistado el poder más difícil de todos, el de sí mismo. Número 2. Cada historia que cuentas te roba energía vital. ¿Te has detenido a pensar cuánta energía pierdes cada vez que hablas de más? Cada vez que expones tus planes, tus heridas o tus logros antes de tiempo, algo en ti se vacía, como un filtro de agua contaminada que pierde pureza gota a gota. Esa energía vital que tanto necesitas para actuar con claridad y determinación se fuga silenciosamente, dejándote agotado sin que comprendas del todo por qué. Vivimos en un mundo donde hablar es la norma y callar parece extraño. Pero lo que pocos saben es que cada palabra mal dirigida erosiona tu fuerza interior, drena tu vitalidad y te deja vulnerable a las expectativas de los demás. La sobreexposición tiene un costo invisible, pero real. Cuando compartes tu historia sin propósito ni conciencia, tu mente entra en un estado de dispersión energética, tu atención se fragmenta, tu concentración disminuye y tu voluntad pierde potencia. Neurológicamente, el sistema de recompensa se activa cada vez que alguien valida lo que cuentas, generando una falsa sensación de logro. Pero tras esa pequeña descarga emocional, solo queda un vacío mayor que antes. Esa dependencia de la validación externa es una fuga constante de tu energía, como una herida abierta que nunca termina de sanar porque la sigues hurgando con palabras. Imagina tu energía como agua limpia en un recipiente de barro. Cada confidencia innecesaria, cada publicación para impresionar, cada queja compartida sin medida es una grieta más por la que tu esencia se escurre. Y el resultado es un agotamiento que no puedes explicar. Por eso, quienes conservan silencio no solo protegen su privacidad, sino también su fuerza vital. El silencio actúa como un contenedor que concentra, purifica y amplifica tu energía interna. Esa energía es la que te permite actuar cuando otros están paralizados, permanecer firme cuando otros colapsan. Aquí es donde la diferencia entre compartir conscientemente e inconscientemente marca la diferencia. No se trata de volverte un ermitaño que nunca confía en nadie, sino de discernir con precisión cuándo, cómo y para qué abrirte. Cuando hablas desde la conciencia, compartes lo necesario y con intención, sin desperdiciar energía en buscar simpatías o en complacer. Cuando hablas desde la inconsciencia, caes en un ciclo de dependencia emocional donde necesitas ser escuchado para sentirte suficiente, debilitando tu centro interno. Los estoicos lo entendían como economía de la atención. Tu mente y tu energía son recursos finitos que debes administrar con sabiduría. No puedes permitir que la ansiedad por ser visto robe tu capacidad de actuar con efectividad. Cada palabra innecesaria que sueltas es energía que no vuelve. Por eso, practicar el sellado energético mediante la reserva consciente es vital. Este proceso consiste en ser muy selectivo con tus palabras, guardando para ti lo que aún está madurando y protegiendo tus logros de miradas contaminantes.
Un ejercicio práctico para comenzar es observarte durante un día entero y anotar cada vez que compartes algo personal. Luego pregúntate, ¿era necesario? ¿A quién beneficiaba? ¿Me fortalece o me debilita? Ese simple registro te mostrará cuántas fugas energéticas estás tolerando sin notarlo. La segunda fase es tomar decisiones deliberadas. Durante las próximas semanas, decide no hablar de tus planes hasta que estén ejecutados, no contar tus heridas hasta que las hayas sanado, no exponer tus victorias hasta que ya no las necesites para sentirte valioso. Los beneficios son inmediatos. Recuperas concentración, tu mente se vuelve más clara, tu cuerpo menos tenso y tu espíritu más centrado. La energía que antes entregabas a los demás sin filtro comienza a acumularse en ti, dándote una sensación de fortaleza serena. La validación deja de ser una necesidad y se convierte en una elección, y eso en sí mismo ya es libertad. Recuerda que este camino no es una represión artificial, sino una disciplina consciente. Sellar tus grietas internas no significa desconfiar de todos, sino cuidar de ti primero. Y cuando recuperas tu campo energético personal, tus acciones adquieren una potencia distinta, porque ya no están contaminadas por el ruido ni por la dispersión. Así comienza tu transformación, aprendiendo que cada palabra cuenta, que cada historia que sueltas tiene un precio y que el silencio no es ausencia, es poder. Mantén tu energía dentro y pronto notarás que los demás ya no dictan tu valor ni tu dirección. Tú lo haces. Aquí empieza la siguiente lección, donde aprenderás a proyectar esa energía recuperada con intención precisa. Número 3. Las personas que no se explican son más atractivas. ¿Por qué crees que algunas personas entran a una habitación y captan la atención de todos sin decir una sola palabra? Esa clase de magnetismo no se fabrica con palabras, ni con explicaciones, ni con intentos desesperados de ser entendido. Esa clase de presencia surge de algo más profundo, la autosuficiencia emocional, porque quien no necesita justificarse para existir irradia una calma que los demás perciben como autoridad. En cambio, quien se explica a cada paso solo muestra una herida abierta que pide aprobación. En nuestra sociedad se ha normalizado la costumbre de explicar cada decisión, de anticiparse a las críticas con largas justificaciones, de asegurarse de que nadie malinterprete nada. Pero esa necesidad compulsiva de explicarse revela lo contrario de lo que intenta demostrar: inseguridad interna, miedo a no ser validado, miedo a parecer egoísta. Quien está cómodo consigo mismo no necesita tantas palabras para defenderse. Esa quietud interior es lo que más atrae a los demás, porque transmite solidez en un mundo lleno de ansiedad. El verdadero carisma no grita, no ruega, no se excusa. El verdadero carisma es silencioso y emerge de alguien que no demanda energía ajena para sentirse suficiente. Cuando dejas de intentar convencer a los demás de tus intenciones, de tus motivos, de tu pureza, tu presencia gana peso. La diferencia entre explicar y simplemente estar es enorme. Una persona que sabe quién es y hacia dónde va no necesita explicarlo todo, porque ya lo demuestra con cada movimiento, con cada silencio bien medido. Pero no confundas este misterio auténtico con el secretismo manipulador. No se trata de ocultar información para manipular o crear confusión deliberada, sino de cultivar un espacio propio, inviolable, que no depende de los demás para legitimarse. La sobreexplicación, por el contrario, diluye tu autoridad natural y deja a la vista tus inseguridades más íntimas. Las personas perciben la sobreexplicación como un signo de debilidad, porque nadie que confíe realmente en sí mismo siente la urgencia de convencer al mundo de nada. Hay un poder inmenso en la pausa consciente. Cuando alguien te lanza una pregunta incómoda y no respondes al instante con justificaciones,
sino que tomas un respiro y contestas lo necesario, o simplemente sondeas la pregunta con una mirada tranquila. Creas una tensión que juega a tu favor. Esa pausa muestra que no eres fácilmente perturbable, que controlas el ritmo de la conversación y que no regalas tu energía emocional a la primera provocación. Puedes practicar esto deliberadamente. La próxima vez que sientas el impulso de explicarte, detente y respira. Pregúntate, ¿realmente necesito justificarme aquí? ¿O puedo dejar que mis acciones hablen por mí? Aprende a contener tus palabras y observar cómo la gente, en lugar de cuestionarte más, empieza a respetarte más. Cuanto menos intentas convencer, más te creen. Ese es el principio detrás del magnetismo silencioso. No necesitas de ellos para ser tú y eso los hace querer acercarse a ti. Este pequeño cambio transforma no solo cómo los demás te perciben, sino cómo te percibes a ti mismo. La autosuficiencia emocional es una fuente de confianza tranquila que nadie puede arrebatarte. Te libera de la ansiedad por agradar, de la esclavitud de la opinión ajena, de la necesidad infantil de ser aprobado. Y cuando recuperas esa libertad interior, te vuelves magnético sin esfuerzo. La gente se siente atraída a quienes no les exigen nada emocionalmente, porque hay paz y seguridad en su presencia. Actuar como estoico significa cultivar esta independencia del juicio externo. Cuando entiendes que no necesitas justificarte para existir, puedes por fin empezar a vivir con intención, con foco, con dignidad. En el silencio bien administrado hay una fuerza seductora, una quietud intrigante, un poder que no se puede falsificar. Y es en esa autosuficiencia donde empieza tu verdadera autoridad. La siguiente lección profundizará en cómo esa autoridad interna puede convertirse en influencia natural sobre tu entorno, sin necesidad de imponerte jamás. Número 4. Tu cerebro se vuelve adicto a la validación externa. ¿Alguna vez has sentido un pequeño impulso de satisfacción cuando alguien valida lo que haces? Esa sensación cálida y momentánea que parece un premio y que al mismo tiempo te hace querer más. Lo que no sabes es que esa misma sensación está programando tu cerebro para volverse dependiente, como quien sin notarlo desarrolla una adicción. La validación externa activa los mismos circuitos dopaminérgicos que una droga. Cada vez que alguien te aprueba, te aplaude, te da un me gusta, tu cerebro libera una dosis de dopamina y te premia. Y ese ciclo refuerza la necesidad de más, debilitando poco a poco tu capacidad de sostenerte por ti mismo. Este es el núcleo de la trampa neurológica. Cuanto más dependes de los demás para sentirte valioso, menos control tienes sobre ti. La validación deja de ser una recompensa merecida por tus actos y se convierte en un anzuelo al que siempre muerdes, aunque no te des cuenta. Los síntomas están a la vista: ansiedad cuando nadie responde a tus publicaciones, miedo a tomar decisiones impopulares, necesidad de contar lo que haces para que otros lo aprueben. Esa dependencia te roba autonomía mental y te encadena a un círculo que nunca termina de llenarte. La mente estoica enseña algo distinto. No es malo recibir reconocimiento cuando es genuino, pero es destructivo buscarlo compulsivamente. El reconocimiento verdadero es consecuencia natural de tu carácter, no el objetivo. Si tu felicidad depende del juicio externo, te haces esclavo de las impresiones de los demás. La clave está en romper estos patrones deliberadamente y entrenar tu cerebro para encontrar satisfacción dentro de ti. Hay una técnica de desintoxicación gradual que puedes practicar desde hoy. Comienza por abstenerte conscientemente de buscar aprobación durante 24 horas. No publiques lo que haces, no preguntes si los demás están de acuerdo con tus planes, no expliques tus motivos a quien no los necesita. Cuando la ansiedad aparezca, respírala. Esa abstinencia te ayudará a restaurar tu sensibilidad interna
y a recuperar la capacidad de valorar tus logros por lo que son, no por la reacción que provocan. A medida que practiques este protocolo, irás reconfigurando tus circuitos. Tu cerebro necesita tiempo para adaptarse, pero lo hace. Cada vez que eliges no publicar, no esperar, no depender, refuerzas nuevas conexiones que te permiten caminar erguido sin que nadie te sostenga. Esa es la esencia del proceso de autoaprobación. Sentirte suficiente por lo que eres, no por lo que otros ven en ti. Es importante también que diferencies entre reconocimiento auténtico y búsqueda compulsiva. Lo primero es una consecuencia digna cuando actúas con excelencia. Lo segundo es un mecanismo de supervivencia del ego que solo genera ansiedad y desgaste. La validación interna no se trata de encerrarte y evitar el mundo, sino de vivir sabiendo que tu valor no depende de las palmas ajenas, sino de tu propio juicio. Los beneficios son liberadores. Romper la trampa neurológica de la validación externa te da una paz mental que nadie te puede arrebatar. Te vuelves más valiente al tomar decisiones impopulares, más enfocado en lo que realmente importa, menos reactivo ante las opiniones ajenas. Tu energía se concentra en actuar, no en impresionar. Tu autoestima deja de fluctuar con cada mirada y cada palabra, porque tu centro ya no está fuera, sino dentro de ti. Esta es la esperanza que quiero transmitirte. La adicción a la validación no es permanente, es un hábito aprendido, y como todo hábito, puede ser desaprendido y reemplazado por algo más fuerte. Cada pequeño paso que des hacia la autosuficiencia emocional es una victoria sobre tu mente condicionada. Cuando empieces a ver tu progreso y a sentir cómo la ansiedad por ser aprobado desaparece, notarás que las cadenas invisibles empiezan a romperse. Dejarás de contar lo que pasa en tu vida para ser aprobado y empezarás a vivirla para ti. Esa es la libertad que los estoicos cultivaron y que tú también puedes recuperar. La próxima lección te llevará más profundo en esa transformación. Cómo proyectar esa independencia con naturalidad, sin arrogancia, y convertirla en un ejemplo silencioso para los demás. Número 5. El crecimiento real siempre ocurre sin testigos. ¿Te has dado cuenta de que los árboles más fuertes y majestuosos crecen en silencio? Nadie observa cómo sus raíces se hunden en la tierra, cómo cada fibra se fortalece bajo la superficie, mientras en lo alto nada parece cambiar. Así es también tu crecimiento. Lo más profundo, lo más auténtico, lo más sólido de ti ocurre sin testigos. Y precisamente por eso es tan valioso. Vivimos tiempos en los que todos parecen necesitar que el mundo vea cada paso, cada avance, cada pequeña transformación, como si lo que no se documenta no existiera. Pero esa necesidad de performance no es crecimiento, es teatro. Cuando exhibes cada movimiento hacia tu mejora personal, estás interrumpiendo el proceso más delicado, la concentración, porque el verdadero cambio requiere silencio, intimidad, paciencia. No se acelera por las miradas ajenas, por el contrario, se debilita cuando las expectativas externas comienzan a pesar sobre él. Imagina que intentas germinar una semilla y cada día la desentierras para mostrar a los demás cómo va. Esa exposición prematura aborta la raíz antes de que pueda anclarse. Así ocurre también con tus procesos internos. Cada vez que los expones antes de tiempo, rompes su ritmo natural, los haces frágiles y dependientes de la validación externa. Y entonces, lo que parecía una transformación se convierte en una actuación que solo dura mientras alguien aplaude. En cambio, cuando eliges crecer sin testigos, te das el espacio necesario para explorar tus propias sombras, para fallar en privado, para recomponerte sin la presión del juicio externo. Ese es el terreno fértil donde el progreso genuino ocurre.
en lo más hondo de ti, donde nadie opina, donde nadie te exige, es donde verdaderamente se forja tu carácter. Haz del crecimiento privado un ritual. Levántate cada mañana con la intención de cuidar tu taller interior como un artesano cuida su obra. Dedica tiempo a pulir tus pensamientos, a fortalecer tus hábitos, a corregir tus errores sin necesidad de proclamarlo. Observa cómo las pequeñas mejoras se acumulan día tras día, imperceptibles para los demás, pero profundamente transformadoras para ti. Este trabajo invisible no necesita ser anunciado, porque los resultados hablarán por sí solos cuando sea el momento. Nadie necesita saber cuántas horas dedicaste a practicar tu autodisciplina, cuántas conversaciones internas tuviste contigo mismo para controlar tu carácter, cuántas decisiones tomaste en silencio para alinearte con tus valores. Todo eso se manifestará naturalmente cuando actúes desde esa nueva versión de ti, sólida, serena, confiada. Aquí está la gran diferencia entre el teatro de mejora y el progreso genuino. Lo primero necesita espectadores, lo segundo se sostiene por sí solo. No confundas la necesidad de aplausos con la verdadera fuerza. Cuando construyes algo auténtico, no necesitas convencer a nadie, porque se percibe en tu presencia, en tus actos, en tu calma. Esa es la magia del trabajo silencioso. Mientras los demás intentan aparentar su transformación, tú la encarnas sin necesidad de explicaciones. Cada día que eliges trabajar en ti mismo sin contarlo, refuerzas la intimidad con tu propia mente. Cada noche que reflexionas sobre tus avances sin publicarlos, acumulas poder. Esa acumulación es el secreto del éxito real, el poder acumulativo del trabajo constante sin testigos. Los estoicos lo sabían bien, sabían que la transformación genuina exige respeto por el proceso y que ese respeto se manifiesta en no exponerlo prematuramente. Así que honra tu propio ritmo. No dejes que la impaciencia ni la presión de mostrar resultados te arrebaten lo que más importa, la profundidad de tu raíz. Confía en que cuando llegue el momento, tus frutos serán evidentes sin necesidad de anuncios. Hasta entonces, trabaja como lo hace un jardinero espiritual, en silencio, con devoción, cuidando cada detalle, confiando en la fuerza que crece bajo la superficie, porque crecer sin testigos no es invisibilidad, es preparación, es respeto, es fortaleza. Y en ese silencio fértil es donde verdaderamente empiezas a transformarte. La siguiente lección te mostrará cómo esa transformación silenciosa se convierte en influencia sin esfuerzo sobre quienes te rodean, sin necesidad de imponer nada. Número 6. Los verdaderos líderes hablan menos y actúan más. Un líder verdadero no necesita levantar la voz para hacerse notar. No necesita repetir constantemente que está al mando ni enumerar sus logros para que los demás lo respeten. En realidad, cuanto más habla un supuesto líder, más revela su fragilidad. El que lidera de verdad entiende que el silencio es su herramienta más poderosa, porque es el silencio el que da peso a las palabras y autoridad a su presencia. Los grandes líderes de la historia han sido los que con pocas palabras y actos firmes han inspirado confianza, respeto y obediencia sin necesidad de proclamas grandilocuentes. En un mundo donde la gente confunde ruido con liderazgo, es fácil caer en la trampa de creer que quien más habla es quien más sabe. Nada más lejos de la realidad. La psicología del liderazgo auténtico nos enseña que la influencia no se mide por la cantidad de palabras, sino por la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Las acciones construyen la reputación, no los discursos vacíos. Cuando alguien ve a un líder actuar primero, con integridad y determinación, ya no necesita que le expliquen nada más. La autoridad verdadera se construye con ejemplo, no con retórica.
Un silencio estratégico amplifica el valor de las pocas palabras que se pronuncian. Si hablas solo cuando es necesario y lo haces con claridad, los demás escuchan con atención. Si, por el contrario, llenas cada espacio con palabras, la gente pronto aprende a ignorarte. Un exceso de comunicación erosiona la autoridad porque transmite ansiedad, inseguridad, necesidad de validación. En cambio, la quietud deliberada transmite autocontrol, dominio interno y genera un aura de respeto que no se puede fingir. Existe una diferencia fundamental entre el liderazgo performativo y el liderazgo sustancial. El primero busca impresionar, discursos interminables, promesas ruidosas, gestos teatrales. El segundo se centra en inspirar a través de actos, demostrando en silencio lo que otros solo predican. La presencia de alguien que no necesita decir que lidera, se siente, se impone sola. Esa es la esencia del poder estoico: hacer sin alardear, influir sin imponer. Para practicar el liderazgo silencioso en tu propia vida, comienza evaluando cómo te comunicas. Pregúntate antes de hablar: ¿es necesario decir esto o mis acciones ya lo están demostrando? Aprende a resistir la tentación de justificar cada decisión, de explicar cada paso. Sé claro cuando hables, pero guarda silencio cuando tus actos ya son suficientes. La pausa consciente en las conversaciones genera un espacio en el que tu autoridad puede respirarse. Otra técnica útil es observar las reacciones de los demás ante tus silencios. Cuando eliges callar en situaciones donde todos esperan una respuesta inmediata, no solo te das tiempo para pensar mejor, sino que obligas a los demás a reflexionar también. Esa capacidad de controlar el ritmo de la conversación, de no dejarte arrastrar por el ruido, es lo que diferencia a quien lidera de quien sigue. Los beneficios son evidentes. Al adoptar el silencio como parte de tu liderazgo, ganas respeto genuino, tu palabra cobra más peso y tu presencia transmite seguridad sin necesidad de adornos. La gente no sigue a quien habla más, sino a quien actúa mejor. Cuando eres capaz de inspirar a otros con tus acciones y mantener tu ego bajo control en el proceso, te conviertes en un ejemplo silencioso pero inolvidable. El silencio no significa pasividad. Al contrario, es una estrategia activa que protege tu autoridad de la erosión del exceso y mantiene tu mente centrada en lo esencial. Ser un líder verdadero es elegir cuándo hablar y cuándo callar, sabiendo que cada uno de tus movimientos enseña más que tus palabras. Actúa como estoico y deja que tu ejemplo hable por ti. Cuando aprendes a liderar en silencio, los demás escuchan incluso cuando no dices nada. La siguiente lección te mostrará cómo esa autoridad silenciosa empieza a moldear no solo tu entorno, sino también la percepción que tienes de ti mismo, reforzando tu identidad con cada acto coherente. Número 7. Sobreexponer tu vida te mata socialmente. ¿Te has preguntado cuántas veces la gente deja de interesarse en ti por saber demasiado de ti? La sobreexposición digital no solo agota tu privacidad, sino que destruye algo más delicado: tu capital social. Esa reserva de respeto, misterio y curiosidad que los demás sienten hacia tu persona se erosiona cada vez que publicas tu vida entera como un escaparate. La muerte social no ocurre de golpe, sino lentamente, cada vez que confundes atención con valor y conexión con profundidad. Y cuando finalmente la necesitas, descubres que las relaciones superficiales no sostienen el peso de una verdadera necesidad. Las redes sociales han normalizado un comportamiento que antes era impensable: entregar tu intimidad a cualquiera a cambio de un efímero aplauso digital. En la práctica, estás gastando tu capital social sin medida. Como cualquier recurso, el respeto que inspiras tiene un límite.
Cada historia que publicas, cada desahogo innecesario, cada detalle íntimo ofrecido a desconocidos reduce el valor percibido de tu persona. La familiaridad excesiva disminuye el respeto y mata la curiosidad que sostiene la atracción genuina de los demás. Lo que debería ser reservado se vuelve banal y tú invisible en medio del ruido. El capital social es el intangible que te permite ser tomado en serio, que genera confianza cuando hablas y apoyo cuando lo necesitas. Pero este capital no es infinito. Se construye lentamente con actos y se destruye rápido con palabras malgastadas. Cuando exhibes cada aspecto de tu vida, los demás ya no sienten la necesidad de acercarse a ti ni de descubrir nada más. Te vuelves predecible, ligero y fácil de ignorar. La sobreexposición digital no construye vínculos humanos, solo conexiones débiles que desaparecen cuando dejas de entretenerlas. Debes entender que la diferencia entre conexión digital y vínculo real es inmensa. Las personas pueden darte me gusta todo el día y, sin embargo, no aparecer cuando verdaderamente las necesites. Los lazos genuinos requieren reserva, tiempo, presencia auténtica, no publicaciones constantes ni validación pública. Por eso es tan peligroso confundir el reconocimiento virtual con relaciones reales. Las primeras te alimentan el ego por un momento. Las segundas te sostienen en los momentos difíciles. Para salir de esta trampa, hay que comenzar un proceso de rehabilitación social. Lo primero es abstenerse. Deja de contar lo que pasa en tu vida por un tiempo. Corta el flujo de publicaciones innecesarias y observa cómo tu entorno responde. Notarás algo revelador. Quienes realmente se interesan en ti te buscarán, mientras que el resto se dispersará. Esta es una primera limpieza. Después, dedica tiempo a cultivar relaciones cara a cara, conversaciones privadas, escuchando más que hablando, recuperando la intimidad y la profundidad que solo se logran fuera de la pantalla. El objetivo no es desaparecer ni volverte un ermitaño, sino aprender a administrar tu capital social como un activo valioso. Cuanto más selectivo seas con lo que compartes, más valor tendrá cada palabra que digas. Cuanto más difícil sea acceder a tu mundo interno, más lo apreciarán quienes logren entrar. Esa es la esencia de la discreción estoica. Mantener tu virtud real por encima de tu imagen pública, sin permitir que la opinión ajena consuma tu autenticidad. Los beneficios son contundentes. Recuperas respeto, tu presencia vuelve a generar interés y las relaciones genuinas empiezan a fortalecerse. Dejas de depender del espectáculo para sentirte válido y construyes un círculo de personas que realmente valen la pena. Tu capital social deja de drenarse inútilmente y empieza a crecer como un fondo que te respalda en los momentos importantes. El silencio bien administrado te da tiempo para reflexionar, elegir y cultivar lo que realmente importa. Esa es la advertencia y también la esperanza. Puedes evitar la muerte social si actúas ahora. No sigas regalando lo más valioso que tienes a cambio de lo más barato que existe. Aprende a callar, a reservarte, a ser un misterio digno de descubrir. Y en esa reserva hallarás la fuerza y la autenticidad que el mundo moderno parece haber olvidado. La próxima lección te enseñará cómo convertir ese misterio recuperado en una herramienta poderosa para influir sin necesidad de hablar. Número 8. Tu mente es el último territorio que nadie puede invadir. Hay un territorio dentro de ti que nadie puede tocar. Ni la opinión pública, ni las críticas más feroces, ni siquiera las pérdidas más duras tienen acceso a ese espacio. Ese territorio es tu santuario interior, tu última frontera de libertad. Y protegerlo es una de las tareas más sagradas que puedes emprender. En un mundo donde la invasión es constante, donde todos creen tener derecho a opinar sobre quién eres y cómo debes vivir,
Tu santuario mental es lo único que garantiza que sigas siendo tú, intacto en esencia y soberano en espíritu. Construir este espacio no es aislarse del mundo. No se trata de desconectarte por miedo ni de esconderte tras muros de desconfianza. La diferencia entre aislamiento y santuario consciente es enorme. El aislamiento es fruto del miedo, mientras que el santuario es fruto de la disciplina y la claridad. Es un lugar elegido, cultivado, reforzado día a día, un refugio donde puedes retirarte, pensar sin ruidos, decidir sin presiones y recuperar la pureza de tu propia voz. Defender esta privacidad mental es tan importante como proteger tu casa de un intruso. Cada vez que permites que las opiniones ajenas penetren tu mente sin filtro, tu santuario se contamina. Es como abrir las puertas a desconocidos para que critiquen la disposición de tus muebles y opinen sobre tu forma de vivir. Si no tienes cuidado, su ruido se queda impregnado, ensuciando tus pensamientos, debilitando tu claridad y robándote la calma. Por eso, debes establecer murallas interiores, no de hostilidad, sino de respeto hacia ti mismo. La disciplina mental se convierte en el arquitecto de tu santuario. Cada día que eliges ignorar una provocación, que decides no reaccionar a un juicio injusto, que callas para escucharte a ti en lugar de a todos los demás, estás colocando un ladrillo más en esa fortaleza. La privacidad física es fácil de defender. Cierras la puerta y listo. Pero la mental requiere de conciencia permanente y técnicas específicas. Una de ellas es la limpieza mental. Al final del día, dedica unos minutos a repasar los pensamientos que absorbiste. Pregúntate cuáles te pertenecen realmente y cuáles son basura que otros depositaron en ti. Deséchalos sin culpa y recupera el orden interno. El beneficio de este santuario es enorme. Mientras todos a tu alrededor reaccionan al caos, tú eres capaz de mantener la compostura. Mientras otros viven esclavos del qué dirán, tú tomas tus decisiones con la serenidad de quien sabe que su paz no está en venta. Esa es la fuente de toda fuerza auténtica, la certeza de que, pase lo que pase afuera, siempre tendrás un lugar dentro de ti donde todo está en su sitio. Las personas que logran esto irradian una calma inexplicable. Inspiran respeto sin necesidad de imponerse, porque los demás perciben que hay algo en su interior que no se negocia. Ese núcleo inviolable, esa soberanía mental, es el fundamento del verdadero liderazgo sobre uno mismo. El silencio y la privacidad no solo fortalecen tu carácter, te devuelven la libertad que el mundo moderno intenta arrancarte a cada instante. Cada día es una oportunidad para reforzar las murallas de tu ciudadela interior. No con dureza, sino con firmeza. No con miedo, sino con amor propio. Mantén tus pensamientos puros, tus decisiones claras, tus emociones bajo tu mando. No permitas que nadie dicte lo que se alberga en tu mente. Esa es tu última línea de defensa, tu territorio sagrado, y cuidar de él es un acto de dignidad estoica. La próxima lección te mostrará cómo proyectar esa paz inviolable hacia el exterior y convertir tu santuario interior en una influencia serena que transforma tu entorno sin necesidad de palabras. Porque quien ha conquistado su propio territorio mental ya no necesita conquistar nada más. Número 9. Saber cuándo callar es inteligencia emocional superior. Hay un tipo de inteligencia que no se mide por lo que dices, sino por lo que eliges no decir. Esa es la verdadera inteligencia emocional, la capacidad de callar cuando tu ego grita por reaccionar. Muchos creen que el silencio es pasividad o inseguridad, pero en realidad es un acto consciente de madurez, una muestra de autocontrol que solo los emocionalmente más fuertes pueden sostener. Dominar el arte de saber callar es reconocer que no todo merece respuesta y que a menudo el impacto más grande no proviene de las palabras, sino de la pausa.
El silencio consciente requiere más esfuerzo que cualquier reacción impulsiva. Cuando alguien te ataca, tu sistema nervioso se activa, tus emociones hierven y la necesidad de responder parece incontrolable. Pero la mente entrenada sabe detenerse. Ese microsegundo entre el estímulo y la respuesta es donde se manifiesta la verdadera inteligencia emocional. Elegir callar en ese momento no es ceder terreno, es mantenerte dueño de ti mismo mientras los demás pierden el control. En ese instante, el silencio comunica con fuerza. No estás al nivel de la provocación. Saber cuándo callar es una habilidad que distingue a las personas emocionalmente maduras. No se trata de guardar rencor ni de reprimir emociones, sino de administrarlas para que no se conviertan en armas contra ti mismo. Una palabra dicha en el calor del momento puede romper una relación o arruinar tu autoridad. Una pausa medida puede salvarte de consecuencias innecesarias y al mismo tiempo dejar claro tu dominio emocional. El silencio estratégico comunica más que 1000 palabras cuando se usa con intención. En una discusión, elegir callar no significa que aceptas la derrota, significa que eliges no alimentar el conflicto. En una negociación, el silencio incomoda a la otra parte, que se apresura a llenar el vacío, revelando más de lo que debería. En tus relaciones personales, el silencio después de una ofensa muestra que no cedes tu paz a los errores ajenos. Esa es la elegancia emocional de quien no necesita tener siempre la última palabra para sentirse fuerte. Es importante diferenciar el silencio temeroso del silencio poderoso. El primero surge del miedo a ser rechazado, a perder, a no estar a la altura. El segundo es el silencio deliberado, que emana de la seguridad de quien no necesita probar nada a nadie. Esa diferencia transforma tu presencia. Uno te hace pequeño, el otro te hace inmenso. Quien calla por sabiduría proyecta una calma que desarma al más ruidoso. Practicar la sabiduría del silencio requiere técnicas que puedes implementar cada día. Ante una situación tensa, respira profundo y repítete: no todo merece respuesta inmediata. Haz pausas conscientes durante las conversaciones, permitiendo que las emociones se asienten antes de intervenir. Observa más de lo que hablas, toma notas mentales y solo elige intervenir cuando tus palabras aporten claridad, no más confusión. Esa disciplina fortalece tu carácter y transforma la forma en que los demás te perciben. Los beneficios son inmediatos. Tu entorno comienza a respetar tus palabras porque no las malgastas. Tu mente se aclara porque ya no se enreda en discusiones sin sentido. Tus relaciones se vuelven más sanas porque no reaccionas a cada provocación, y tu autoridad crece porque la gente asocia tu silencio con una fortaleza interior que ellos mismos desean. El silencio no es ausencia, es presencia en su forma más refinada. Es saber estar sin imponerse, saber escuchar sin precipitarse, saber observar sin necesidad de protagonismo. Eso es inteligencia emocional elevada. Elegir cuándo tu voz realmente tiene valor y cuándo tu silencio lo dice todo. La próxima lección te llevará más allá de esta habilidad, mostrándote cómo integrar la sabiduría del silencio en la estrategia general de tu vida, para que cada decisión que tomes esté guiada por calma, claridad y una fuerza interior imposible de quebrar. Porque quien aprende a callar, aprende también a elegir con precisión cada palabra que sí decide pronunciar. Número 10. Lo que compartes revela tus inseguridades más profundas. Mírate en el espejo de tus propias palabras. Cada vez que hablas de más, cada vez que publicas tu intimidad sin filtro, cada vez que compartes detalles innecesarios de tu vida, estás dejando ver algo más profundo, tus propias inseguridades. La sobreexposición es un comportamiento que, aunque disfrazado de autenticidad o transparencia, suele ser la expresión inconsciente de vacíos emocionales no resueltos.
Es como si cada frase que entregas al mundo gritara silenciosamente una herida que aún no sabes nombrar. Cuando una persona siente la compulsión de contar todo lo que vive, lo que siente o lo que piensa, en realidad está tratando de llenar un vacío interior. Ese vacío puede tener muchas formas: miedo a no ser visto, necesidad de aprobación, sensación de soledad, búsqueda desesperada de pertenencia. Y cuanto más grande sea la herida, más intensa será la necesidad de exponerla. Aquí es donde surge la primera verdad incómoda. Cada patrón de sobreexposición revela una inseguridad específica subyacente. La pregunta es, ¿cuál es la tuya? Este es el momento de diferenciar entre compartir consciente y compartir inconsciente. Cuando compartes algo con intención, con claridad de propósito, con límites definidos, estás usando tu voz como herramienta. Pero cuando lo haces por impulso, para sentirte válido, para demostrar algo que en realidad dudas de ti mismo, entonces te conviertes en rehén de tus propios vacíos. La diferencia no está en las palabras en sí, sino en el motivo interno que las dispara. Observa tus propios comportamientos. Pregúntate qué te motiva a publicar esa foto, a contar ese secreto, a expresar esa opinión. ¿Realmente lo haces porque suma valor a alguien o a ti mismo? ¿O lo haces porque no soportas la idea de no ser visto? Esta práctica de autoobservación es esencial, porque los patrones de oversharing son síntomas de heridas emocionales. Y como todo síntoma, son valiosos no para ser exhibidos, sino para ser leídos, comprendidos y atendidos en la raíz. Puedes comenzar un ejercicio sencillo de lectura de patrones. La próxima vez que sientas el impulso de contarle a alguien algo personal o de publicarlo en tus redes, detente y escribe en privado. ¿Qué espero recibir a cambio de esto? ¿Qué vacío espero llenar? Solo responder esa pregunta ya te dará pistas sobre las motivaciones ocultas detrás de tu sobreexposición. Poco a poco irás conociendo el mapa de tus heridas y con ello podrás elegir actuar desde la conciencia en lugar de ser esclavo de tus impulsos. El autoconocimiento es la base de toda libertad verdadera. Conocerte a ti mismo no es solo reconocer tus virtudes, sino también detectar tus debilidades, tus patrones repetitivos, tus mecanismos de defensa. Saber que compartes demasiado porque temes no ser suficiente es el primer paso para transformar ese miedo en fortaleza silenciosa. Saber que te sobreexplicas porque dudas de ti mismo es el inicio para construir confianza real. Y aquí aparece una segunda verdad poderosa. No tienes por qué seguir actuando desde tus heridas. Una vez que identificas el vacío, puedes trabajar en llenarlo desde dentro, no desde fuera. Esa es la transformación consciente. Convertir tu necesidad de ser visto en capacidad de verte a ti mismo. Convertir tu búsqueda de validación en validación interna. A medida que desarrolles esta conciencia, notarás cómo tus patrones cambian. Tu silencio se volverá más cómodo. Tu privacidad se sentirá más natural. La ansiedad por contar cada paso de tu vida desaparecerá, y en su lugar aparecerá una paz serena, propia de quien no necesita exponer su alma para sentirse vivo. El estoicismo nos recuerda que el mayor poder está en dominar nuestros impulsos y actuar con virtud, no con miedo. Por eso, cada vez que observes en el espejo de tu comportamiento una herida, agradécelo, porque es la oportunidad de sanarla y de recuperar la soberanía sobre ti mismo. La próxima lección te llevará un paso más allá, enseñándote cómo esa introspección puede convertirse en un plan práctico para construir relaciones y decisiones más firmes y auténticas, porque quien domina sus motivaciones internas, domina también su destino. Número 11. Tu información se convierte en arma contra ti. ¿Sabes cuántas veces alguien ha usado contra ti las mismas palabras que tú compartiste ingenuamente? Cada detalle que das, cada emoción que confiesas,
Cada plan que anuncias se convierte en una pieza del rompecabezas que otros arman para manipularte. La manipulación más peligrosa no es la que notas, sino la que se oculta en gestos de aparente preocupación, en consejos que suenan bien intencionados, pero están calculados para inclinarte en una dirección que no elegiste conscientemente. Por eso, proteger tu información personal es mucho más que discreción. Es una estrategia de autodefensa psicológica. Toda la información que compartes puede convertirse en una herramienta en manos ajenas. Cada vez que revelas qué te molesta, qué temes, qué sueñas, qué te duele, les estás dando a los demás las palancas exactas para influir en tus emociones y decisiones. Quien sepa qué botones emocionales presionar en ti podrá moverte como una marioneta. Esta es la vulnerabilidad oculta de la sobreexposición. Le entregas a cualquiera las llaves para acceder a tu mente y sembrar dudas, miedos o falsas esperanzas. Existen personas, y no pocas, que saben convertir tu vulnerabilidad emocional en un arma contra ti. No hablo solo de manipuladores profesionales. A veces son familiares, amigos o colegas que, inconscientemente o no, explotan la información que tú mismo pusiste sobre la mesa. La línea entre una vulnerabilidad auténtica y una exposición imprudente es delgada, pero vital. No confundas el abrirte cuando es necesario con regalar detalles íntimos sin filtros. Quien guarda para sí lo más sensible se hace inmune a estas formas de control sutil. Incluso la información emocional más simple puede ser weaponizada. Contarle a alguien que te sientes inseguro en tu trabajo, por ejemplo, puede convertirse en una forma de que te presionen para aceptar menos de lo que mereces. Contar que temes quedarte solo puede hacer que alguien te manipule con afecto condicionado. Esa es la naturaleza del mundo. Muchos no saben manejar tu fragilidad sin aprovecharse de ella. Por eso, mantenerla bajo resguardo es una forma de preservar tu autonomía. Hay técnicas para protegerte sin volverte frío ni distante. La primera es compartir conscientemente. Antes de decir algo personal, pregúntate si quien escucha tiene un interés genuino en ayudarte o solo curiosidad. Luego, valora si esa información te hace vulnerable de un modo que podría volverse en tu contra. Puedes practicar respuestas neutras que no revelan más de lo necesario. Una sonrisa, un "estoy bien, gracias", un comentario general muchas veces son más que suficientes. Esa es la esencia de un protocolo personal de seguridad. Entrenarte para ser dueño de tu historia y no dejar que otros la utilicen para escribir un guión que no quieres protagonizar. Este tipo de privacidad estratégica no es aislamiento, es fuerza, no es frialdad, es autocontrol. Te da margen para decidir a quién abrir las puertas de tu mente y cuándo hacerlo. Mientras los demás sobrecomparten y se vuelven dependientes del juicio externo, tú refuerzas las murallas que sostienen tu libertad interior. Cada dato que retienes a tiempo fortalece tu posición frente a quienes podrían usarlo en tu contra. Los beneficios de esta práctica son tangibles. Recuperas tu autonomía emocional. Dejas de sentirte manipulado por las opiniones o chantajes emocionales de otros. Ganas respeto, porque la gente percibe que no eres alguien fácil de predecir ni de manejar. Tu paz mental se vuelve más sólida, porque ya no estás a merced de las intenciones ocultas de quienes te rodean. Los estoicos lo sabían bien, no basta con desear libertad. Hay que vigilarla constantemente. Cada pensamiento, cada palabra, cada confidencia mal colocada puede ser una cadena más que te atan a voluntades ajenas. Por eso, decide desde hoy ser dueño de tu información y de tu destino. La próxima lección te enseñará cómo transformar esta disciplina en un estilo de vida que inspire respeto sin necesidad de imponer nada, porque quien se gobierna a sí mismo no necesita ser gobernado por nadie más. Número 12. El silencio genera interés compuesto en respeto. Piensa en el silencio como una inversión.
Cada vez que eliges no hablar cuando no es necesario, estás depositando un capital invisible en una cuenta que genera interés compuesto. Así como el dinero sabiamente invertido se multiplica con el tiempo, el silencio estratégico acumula respeto, misterio y autoridad que crecen sin que nadie lo perciba de inmediato. Este es uno de los secretos mejor guardados de quienes saben construir influencia duradera. Entienden que no todo se dice y no todo se muestra, porque lo que se guarda correctamente adquiere más valor cada día. El silencio estratégico genera beneficios exponenciales porque envía un mensaje constante al entorno. No te precipitas, no actúas por impulso, no dependes de la aprobación instantánea. Esa coherencia silenciosa hace que cada palabra que finalmente pronuncias pese más, que cada acción que ejecutas sea observada con más atención, que cada decisión que tomas sea percibida como meditada. En otras palabras, cada momento de silencio invertido aumenta tu capital social de respeto y refuerza el misterio que rodea tu persona. Este capital no solo es psicológico, también es relacional. Las personas confían más en quienes no malgastan sus palabras. Respetan más a quienes no reaccionan inmediatamente ante la presión. Valoran más las opiniones de quienes saben esperar su turno para hablar y lo hacen con precisión. Así como un inversor sabe que la paciencia produce dividendos mayores que la prisa, quien domina el silencio entiende que sus frutos son a largo plazo, pero seguros. Hay que aprender a diferenciar entre un silencio activo y uno pasivo. El silencio activo es deliberado, estratégico, lleno de intención. Tú eliges cuándo callar para fortalecer tu posición y preparar tu momento. El silencio pasivo, en cambio, es fruto del miedo o la indecisión y suele percibirse como debilidad. El silencio que buscamos cultivar es el primero, una decisión consciente que muestra inteligencia emocional, dominio propio y capacidad de visión a largo plazo. En el mundo de hoy, sobrecargado de ruido y de exposición constante, el silencio se vuelve más rentable que nunca. Mientras todos hablan de más y pierden autoridad, tú la ganas al mantenerte reservado. Es el principio de la rentabilidad del silencio frente al gasto de la sobreexposición. Cada palabra que no dices es un recurso que sigues acumulando para cuando realmente lo necesites. Cada detalle que no revelas te hace más difícil de manipular y más fácil de respetar. Un buen inversor también sabe diversificar. No se trata de guardar silencio absoluto en todo momento, sino de alternar hábilmente entre hablar cuando es útil y callar cuando es sabio. Esa diversificación entre comunicación estratégica y silencio consciente mantiene equilibrado tu capital social. Hablar demasiado debilita, callar siempre aísla. Hablar lo justo en el momento oportuno eleva. Esa es la estrategia que distingue a los maestros de los impulsivos. Puedes implementar esta práctica desde hoy. Antes de responder en una discusión, cuenta hasta 5 y pregúntate si tus palabras van a sumar o solo descargar tu ego. Antes de compartir una anécdota personal, evalúa si eso añade algo a tu prestigio o lo diluye. Antes de dar una opinión, considera si es el momento adecuado o si el silencio creará mayor impacto. Esa disciplina diaria es tu plan de inversión. El retorno del silencio estratégico es palpable, tu reputación mejora. La gente empieza a escucharte con más atención cuando decides hablar. Tu círculo social te percibe como alguien que no malgasta su voz y cuya opinión tiene peso. Internamente, tu mente gana claridad y tu paz crece porque dejas de sentir la necesidad de explicar cada cosa que haces. Esa es la recompensa compuesta del silencio, autoridad externa y serenidad interna. En la próxima lección descubrirás cómo combinar este capital acumulado de respeto y misterio con acciones decisivas para influir en los demás sin imponerte. Porque un verdadero estoico no solo ahorra y acumula su fuerza interior,
También sabe cuándo y cómo invertirla para obtener los mayores resultados posibles. Número 13. No justificarte constantemente fortalece tu carácter. Cada vez que sientes la necesidad de justificarte ante los demás, es como si quitaras un ladrillo de la estructura de tu fortaleza interior. La justificación compulsiva no es otra cosa que una grieta en tu carácter, una grieta que se ensancha cada vez que explicas tus decisiones para apaciguar expectativas ajenas, cada vez que defiendes tu valor para convencer a quienes dudan de ti, cada vez que cedes tu paz para que otros aprueben lo que ya sabes que es correcto. La verdadera fortaleza mental comienza cuando decides dejar de justificarte. La estructura de una mente firme se construye con decisiones independientes, ancladas en tus propios principios. Cada vez que resistes la presión social de explicarte, añades una columna más a esa estructura, porque quien actúa desde su razón y su conciencia no necesita la validación externa para sostenerse. Esa es la esencia de una confianza indestructible. No se apoya en las opiniones ajenas, sino en cimientos internos bien asentados. Cada vez que eliges el silencio frente a la crítica o una mirada de desaprobación, la base de tu fortaleza se endurece un poco más. Aquí es importante distinguir entre responsabilidad y justificación compulsiva. Ser responsable significa ser consciente de tus actos, asumir las consecuencias y, cuando corresponde, dar explicaciones claras. Pero justificarte compulsivamente es distinto. Es una reacción de debilidad, una manera de pedir permiso para existir, un intento desesperado por ser aceptado. Esa es la trampa. La sociedad te educa para sentir que debes explicarte siempre, para que otros puedan opinar, evaluar o aprobar. Pero la realidad es que esa presión constante solo erosiona tu autoestima si no la resistes con firmeza. La presión social, si no la enfrentas, puede desmoronar tu autoconfianza. Cada mirada de juicio, cada comentario crítico, cada pregunta inquisitiva puede sentirse como un martillo golpeando tus paredes internas. Pero no tienen por qué derribarte. Si comprendes que no debes nada a nadie más allá de tu propia integridad, te haces inmune a esa fuerza destructiva. El endurecimiento mental no es un acto espontáneo, es un proceso que exige práctica consciente, igual que fortalecer un músculo. Cada día que eliges no ceder a la necesidad de justificarte es un día más en que tu carácter se hace más sólido. Puedes entrenar esta capacidad con pequeñas acciones cotidianas. Cuando alguien te cuestione por qué hiciste lo que hiciste, respira y responde solo si es necesario. Cuando alguien te pida razones para tus planes, simplemente sonríe o afirma con seguridad que es tu decisión. Cuando surjan las críticas, recuérdate a ti mismo que no todos merecen una explicación y que tu valor no depende de su comprensión. Poco a poco, aprenderás a distinguir entre los casos donde es apropiado hablar y los momentos en que el silencio protege mejor tu integridad. La recompensa es inmensa. Tu mente deja de vibrar ante las opiniones ajenas, tu corazón se siente más ligero y tu autoestima deja de depender de los caprichos de los demás. Descubres que eres más fuerte de lo que pensabas, porque ya no necesitas que te sostengan desde fuera. Esa fortaleza se vuelve evidente para los demás, incluso sin palabras. Quien no se justifica emite una autoridad silenciosa que inspira respeto y frena el juicio innecesario. El estoicismo enseña que la verdadera libertad está en no ser esclavo de la validación ajena. Cada justificación es una cadena más atada a la expectativa de otro. Cada silencio consciente es un eslabón roto, una victoria en tu proceso de liberación interior. Esa es la obra maestra que construyes ladrillo a ladrillo cuando actúas sin explicar, cuando vives sin pedir permiso, cuando permaneces firme en tus principios, incluso cuando nadie los comprende.
La siguiente lección te mostrará cómo esta estructura interna de fortaleza puede expandirse hacia el exterior, influyendo en tu entorno sin palabras innecesarias, convirtiéndote en ejemplo vivo de lo que significa actuar con dignidad y permanecer imperturbable ante el mundo. Porque quien no necesita justificarse ya ha ganado la batalla más difícil, la de su propia mente. Número 14. El exhibicionismo digital contamina tu ecosistema mental. Imagina tu mente y tu círculo social como un delicado ecosistema. Cada pensamiento, cada palabra y cada interacción son como gotas de agua o partículas de aire que determinan si ese ecosistema florece o se marchita. El exhibicionismo digital, esa necesidad compulsiva de mostrar cada detalle de tu vida en redes, funciona como una fuga constante de toxinas invisibles. Cada publicación innecesaria, cada exposición emocional sin filtro y cada validación buscada contaminan tu ambiente interno y externo, igual que un río que se envenena gota a gota. Un ecosistema tóxico afecta todos los aspectos de tu bienestar. Drena tu energía mental porque vives pendiente de las reacciones de otros. Desgasta tus relaciones, porque la familiaridad excesiva erosiona el respeto y la intimidad. Y corrompe tu paz interior, porque dejas que la opinión externa entre en cada rincón de tu vida. Es como respirar aire sucio día tras día. Quizás no lo notes al principio, pero con el tiempo debilita tu capacidad para crecer y mantenerte fuerte. La primera señal de que tu ecosistema está contaminado es la sensación de que ya no controlas tu propio ambiente emocional. Miras tus redes y te sientes drenado en lugar de inspirado. Ves que quienes te rodean ya no valoran tus palabras porque las oyen demasiado a menudo. Y te das cuenta de que la constante exposición te ha hecho perder la conexión con lo más importante, la serenidad de vivir para ti mismo y no para una audiencia. Aquí es donde debes reconocer la diferencia entre un ambiente nutritivo y uno tóxico. Un entorno sano es aquel donde tus interacciones son selectivas, donde compartes lo justo y cuidas la calidad de tu energía y la de los demás. Un ambiente tóxico, en cambio, es ruidoso, cargado de superficialidad, dependiente de likes, plagado de impresiones vacías. Y muchas veces eres tú quien más contribuye a esa toxicidad al no poner límites a lo que compartes. Las personas que te rodean también se ven afectadas por tu comportamiento digital. Cuando expones demasiado tu vida, les quitas el privilegio de descubrirte poco a poco, de ganar acceso a ti con el tiempo. Creas un ambiente donde todo es inmediato, barato, descartable. Eso no solo te perjudica a ti, sino que enturbia las relaciones que podrían haberse construido sobre respeto y misterio. La estrategia para recuperar tu ecosistema comienza con una desintoxicación consciente. Cierra por un tiempo las ventanas de sobreexposición. Reduce las publicaciones a lo esencial. Elimina las interacciones sin sentido. Recupera la privacidad que antes te daba equilibrio. La limpieza digital es tan importante como la física. Ordenar tu espacio emocional te permite respirar mejor. Luego, dedica tiempo a restaurar lo dañado. Vuelve a cultivar relaciones profundas fuera de las pantallas. Siembra respeto siendo reservado. Reconstruye un ambiente que favorezca tu crecimiento y el de quienes te rodean. Este es un proceso ecológico en el que cada decisión cuenta. La paciencia, la constancia y la atención consciente son los nutrientes que necesitas para que tu ecosistema vuelva a florecer. El beneficio de este trabajo se siente rápido. Tu mente se calma, tu entorno recupera calidad, tu influencia crece porque ahora tu energía no está dispersa. La gente comienza a percibirte como alguien con control sobre sí mismo y no como un esclavo del ruido. Tú mismo notas que puedes concentrarte, reflexionar y actuar con más claridad
porque el aire a tu alrededor ya no está viciado. La lección estoica aquí es clara. Tienes la responsabilidad de elegir y proteger tu entorno, porque de él depende tu virtud. La siguiente sección te enseñará cómo, una vez restaurado tu ecosistema interior, puedes proyectarlo hacia afuera como ejemplo, inspirando a otros a cuidar también de sus ambientes. Porque vivir con discreción no solo es un acto de autocuidado, es una forma de limpiar el aire para todos los que respiran cerca de ti. Número 15. La privacidad consciente es un acto revolucionario. La revolución más poderosa que puedes liderar no se libra en las calles ni se anuncia con gritos. Es una revolución silenciosa, íntima, que ocurre dentro de ti y transforma por completo la forma en que caminas por el mundo. En una era donde la sobreexposición es norma y la validación externa es adicción, elegir la privacidad consciente es un acto de verdadera rebeldía. Cada vez que decides guardar silencio, cada vez que te reservas una victoria, cada vez que eliges no contar lo que pasa en tu vida, recuperas un trozo del poder que creías perdido. Esta revolución comienza con una idea clara. Tu historia no le pertenece a nadie más que a ti. La narrativa de tu vida ha sido poco a poco secuestrada por la presión social, por las expectativas de un público invisible que exige ver cada paso que das. Y cuanto más compartes para complacerlo, más esclavo te vuelves de su juicio. La primera bandera de tu independencia personal es elegir qué parte de ti muestras y qué parte guardas como sagrada. Recuperar el control sobre tu narrativa es recuperar tu soberanía. Aquí es donde debes entender la diferencia entre la rebeldía ruidosa y la revolución silenciosa. La rebeldía grita para ser vista, reacciona desde el ego, lucha en la superficie. La revolución interior no busca espectáculo. Actúa en silencio, pero con estrategia, con intención, con disciplina. No necesitas publicar tu desapego ni demostrar que no dependes de nadie. Solo necesitas demostrarlo con hechos, con la calma de quien ya no necesita explicarse. La independencia digital te conduce poco a poco hacia la independencia emocional. La estrategia es sencilla, pero radical. Desengancharte de la compulsión de ser visto. Examina cómo cada gesto tuyo en el mundo digital responde a una necesidad emocional. Pregúntate antes de cada publicación, ¿esto es mío o es un tributo a la mirada de otros? Comienza a decidir qué compartir y qué guardar. Practica la sobriedad informacional. Tus momentos más valiosos no necesitan testigos. Tu paz no necesita likes. Esa decisión consciente es el acto más revolucionario que puedes hacer por ti mismo. Mientras más practiques esta autonomía, más notarás cómo cambia la calidad de tu vida. Tu entorno deja de verte como alguien que reacciona a todo para percibirte como alguien dueño de su destino. La gente respeta la serenidad que proyectas porque la mayoría no sabe cómo cultivarla. Tú, en cambio, estarás construyendo un muro invisible que no aísla, sino que protege la esencia de tu ser. Dejarás de ser terreno público para convertirte en un territorio soberano. La revolución silenciosa no es egoísmo, es liderazgo, es inspirar con tu ejemplo a otros que también están cansados de la dependencia emocional, de la validación constante, de la superficialidad de un mundo siempre conectado pero nunca presente. Quien ve tu capacidad de guardar silencio, de actuar sin aplausos, de avanzar sin explicaciones, comienza a cuestionarse sus propios hábitos. Tu revolución interior se convierte en un llamado a la conciencia colectiva. La libertad real nunca se consigue hacia afuera primero. Nace en el momento en que recuperas tu soberanía mental y emocional. Ahí, en lo más profundo, decides que ya no serás un esclavo de las expectativas ajenas, que tu vida no será un reality show para consumo público, que tu valor no depende de ser visto, sino de ser fiel a ti mismo.
Esa es la victoria final del estoico, conquistar su propio territorio interior y vivir desde ahí con dignidad y fuerza. Hoy te invito a liderar esa revolución silenciosa, a convertir tu privacidad en bandera y tu autonomía en legado. La transformación no necesita espectadores. Basta con que tú sepas quién eres y que cada día actúes como alguien libre. Porque la revolución más importante ocurre cuando dejas de contar lo que pasa en tu vida y empiezas a vivirlo plenamente, sin pedir permiso ni explicación. Esa es la marca de quienes caminan como verdaderos estoicos, silenciosos, firmes y completamente soberanos. Si has llegado hasta aquí, ya no eres la misma persona que empezó este video. Has descubierto que tu silencio es poder, que tu privacidad es soberanía. Los estoicos lo entendían. Quien domina su lengua, domina su vida. Estas lecciones no son solo conceptos, son herramientas de transformación que ahora llevas contigo. Recuerda, no necesitas explicarte ante nadie, no necesitas justificar tu crecimiento. Tu verdadero poder reside en elegir conscientemente cuándo hablar y cuándo callar. Ahora viene la parte más importante, la acción. Empieza hoy mismo. Observa tus impulsos de sobrecompartir y detente. Crea ese santuario interior inviolable. Cada momento de silencio consciente es una inversión en tu futuro poder.